Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta segunda parte de la capacitación para consultores. En esta parte vamos a ver algunos detalles adicionales o en más detalle el trabajo que hace el consultor para ayudar a los miembros de la iglesia a avanzar en su historia familiar. Como decíamos anteriormente, pues el trabajo principal del consultor es ayudar al miembro de la iglesia a avanzar en su historia familiar hasta llegar al punto de llevar las ordenanzas del templo para sus antepasados. Vamos a estudiar ahora 6 pasos que pueden seguir los consultores de historia familiar para ayudar a los miembros de la iglesia. Empezamos con una cita del presidente Eyring, que nos habla acerca de cómo el corazón de nuestros antepasados está enlazado con nosotros y está esperanzado y jubiloso de que nosotros somos miembros de la iglesia. Él dice: cuando ustedes fueron bautizados, sus antepasados los contemplaron desde el mundo de los espíritus con esperanzas. Quizás al cabo de siglos se regocijaron al ver a uno de sus descendientes hacer el convenio de buscarlos y de brindarles la libertad. Cuando se reúnan con ellos, verán en sus ojos ya sea gratitud o una terrible desilusión. El corazón de ellos está ligado a ustedes y su esperanza está en las manos de ustedes. Todos estamos conscientes de eso. Todos los miembros de la iglesia saben que tienen un deber, o todos sabemos que tenemos un deber para con nuestros antepasados, pero no siempre sabemos cómo cumplirlo o cómo lograrlo. Ese es el propósito de nuestra capacitación el día de hoy: ayudar a que los miembros de la iglesia lo logren. Este es el porcentaje de los abuelos nuestros, en promedio, de los miembros de la iglesia que tienen las ordenanzas del templo. Los abuelos. No estoy hablando bisabuelos ni tatarabuelos. El 95% de los abuelos de los miembros de la iglesia no tienen las ordenanzas del templo. Repito, los abuelos. Entonces, uno podría decir: qué terrible, qué duro, qué difícil. Pero podemos también mirarlo de la otra manera. Qué buena oportunidad que tenemos de ayudar a los miembros de la iglesia a completar las ordenanzas por sus antepasados. Entonces, para un consultor de historia familiar, realmente esta es una buena noticia. Se podría ver como una mala noticia, pero mejor vemos el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Hay una gran oportunidad de ayudar a la mayoría de los miembros de la iglesia con las ordenanzas de sus abuelos. Y de ahí en adelante, claro, pero empezar con las de los abuelos. Veamos un video que habla de esto. Yo tengo el deseo de seguir yendo al templo y hacer las obras por mis familiares, porque la experiencia con mi abuelita fue lo máximo, fue algo inigualable. Yo no sabía que ya podíamos hacer el bautismo por mi abuelita porque no habíamos preguntado. Entonces, ese día que fuimos al templo, me dieron a mí el nombre y yo pude hacer la obra por ella. Entonces, en el momento que yo entré a la pila y dijeron el nombre de mi abuelita, yo sentí que ella aceptó la obra que nosotros hicimos por ella. En ese momento, yo sentí la satisfacción de que había valido la pena el tiempo que esperamos. Y fue un ánimo bonito porque en la misma vez me confirmaron por ella. Yo sentí que habíamos ayudado mucho a mi abuelita. Yo sé que la obra del templo es verdadera y que verdaderamente une a las familias. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en, igual como vimos en este ejemplo, cómo ayudar a los miembros de la iglesia a sentir ese espíritu especial de la historia familiar, cómo ayudarles a avanzar en su historia familiar. Esto, el cuadernillo de mi familia, que vamos a ver un poquito más al respecto de él, nos lo menciona en 3 pasos. Converse acerca de sus antepasados con su familia, ingrese esa información en el sistema y vaya al templo. Nosotros vamos a desglosarlo en 6 partes. Esta parte de converse acerca de sus antepasados tiene que ver con el cuadernillo. Vamos a hablar de esa parte y otras, cómo llenarlo.
Luego, en Ingrese la información, vamos a hablar un poco acerca de cómo ingresar por personas que no tienen una cuenta y que no tienen conocimiento de computadora, no la usan constantemente. Cómo ingresar los datos e incluso cómo imprimirles un abanico de historia familiar. Y luego, en Vaya al Templo, vamos a revisar cómo reservar los nombres de los antepasados y finalmente, cómo imprimir la solicitud de ordenanzas familiares. Entonces, estos 6 pasos que vamos a ver, en realidad, tienen que ver con los 3 pasos básicos que están delineados en el cuadernillo. Entonces, el primero, el cuadernillo que sabemos que hemos recibido ahora, que se llama Mi Familia, historias que nos unen. El primer paso que se quiere que logremos es conversar con nuestra familia acerca de nuestros antepasados. El conversar acerca de la familia puede traer un espíritu especial. Imaginemos una noche de hogar en nuestro hogar, donde empezamos a hablar de la abuela Eva. Y cada uno de los miembros de la familia comparte los pensamientos, los sentimientos acerca de la abuela Eva. Algunos posiblemente no conocieron a la abuela Eva. Entonces los que la conocieron pueden compartir vivencias, experiencias, relatos, características de la abuela Eva. Y los que no pueden contar algo que escucharon de algún otro miembro de la familia o pueden sencillamente prestar atención. Luego toda la familia puede sentarse a escribir acerca de la abuela Eva, cada cual en su cuadernito. ¿Qué espíritu piensan ustedes que se puede sentir en ese hogar mientras hablamos de un abuelo querido? Un espíritu poderoso, ¿cierto? Un espíritu de gratitud, de amor, de admiración, de respeto, de todas estas cosas. Entonces, eso es lo que esperamos lograr y por eso el primer paso del cuadernito es converse. Tenemos que conversar y en especial, como lo muestra aquí, conversar con aquellos que tienen más conocimiento porque compartieron más con ellos. Puede que no sea alguien de mi familia inmediata, puede ser un primo, puede ser un tío y ellos pueden tener esa pieza clave que me hace falta a mí para descubrir más, para acercarme más y para encontrar más información de mi antepasado. Este es el cuadernito y lo primero que deberíamos hacer, aquí dice este libro pertenece a, es marcarlo con mi nombre, para que se sepa que este es mi cuadernito y no se vaya a confundir con otros. Es algo personal. Cada miembro de la familia debería tener uno y cada uno de nosotros debería atesorar allí las historias de su familia. Luego podemos ayudar a los miembros a que llenen el cuadernillo. Esta es una hoja normal del cuadernito y tiene varias partes importantes. Primero nos menciona de qué persona estamos hablando en este momento. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de mi padre. Entonces, hay una sección para mis propios datos, otra para mi padre, para mi madre también, para cada uno de los abuelos, en la sección naranja, y luego para los bisabuelos, es la sección azul. Deberíamos enfocarnos, por lo menos para empezar, deberíamos poder llenar hasta los abuelos, ¿cierto? No es difícil completar hasta mis abuelos. Casi todas las personas se acuerdan quién eran sus abuelos. La parte de los bisabuelos es donde posiblemente necesitemos ayuda adicional. ¿Cómo consigo yo historias y datos acerca de mis bisabuelos? ¿Cómo? Mis tíos. Mis tíos. ¿Quién más? Mamá. Los abuelos. Los mismos abuelos a veces. Mira, en las actas de nacimiento de mis padres aparecen datos acerca de los bisabuelos. Entonces, en realidad, no es algo tampoco descabellado ponernos la meta de completar todos mis bisabuelos. No solo los 4 abuelos, los 8 bisabuelos. Podría lograrse con algún esfuerzo, pero no es tan sobrehumano, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Para cada persona anotamos el nombre. Agregamos una foto. La foto es algo muy hermoso porque a veces ella me trae recuerdos. Cuando yo veo la foto de la abuela Eva y veo lo bonita que está ahí, lo elegante, entonces me puedo acordar que me decían que a la abuela siempre le gustaba estar muy elegante, aún en la cocina, con sus uñas pintadas y bien arreglada y no sé qué. Entonces, esa foto me puede traer algunas historias que de otra manera no me llegarían. Por supuesto, lo que sigue son las historias. Entonces, lo más importante son las historias. En el pasado nos hemos enfocado en fechas, lugares, nombres, no más.
Pero esas cosas no mueven el corazón. Como hablábamos ahora, lo que mueve el corazón son esas historias. En esta sección de historia no solamente podemos anotar un resumen de la vida de esta persona, podemos anotar un evento. No solamente un evento que sucedió conmigo, un evento que sucedió con mi mamá, con una tía. Ella me cuenta que en una ocasión habló con la abuela y ella le contó, ella le enseñó, ella le dijo. Y eso puede ser algo inspirador para todos nosotros. Puede ser una característica de ella, que su cabello, que era así. Puede ser algo que preparaba, que era muy sabroso. Bueno, cualquier cosa de estas puede acercar mi corazón hacia ese antepasado. Luego tenemos aquí una sección donde yo puedo anotar cuando ya agregué a Family Search esta información. La invitación es a que marquemos que ya agregué la información después de que haya agregado las fotos y las historias. Porque yo podría sentirme tentado a pensar que ya tengo ahí todos los nombres de los abuelos y los de bisabuelos, ya está. No, cuando tenga las historias y cuando tenga las fotos, ahora sí marco que ya está en Family Search la información de mi abuelo, incluyendo las historias, que es lo que va a mover a los descendientes. Por supuesto, si la obra del templo ya se realizó, puedo marcarla aquí cuando ya esté completa. Y por último, lo que hacíamos anteriormente, fechas y lugares. Las fechas y lugares son importantes porque me ayudan a distinguir a Carlos Gómez, mi abuelo, de otros Carlos Gómez, de otros 500,000 Carlos Gómez. Bueno, entonces esos también son importantes, pero van al final. El foco principal son las fotos, las historias, sobre todo las historias. Después de eso, ¿qué sigue? Vamos a ingresar la información. Para ingresar la información en el sistema, en Family Search, no es necesario esperar hasta que tenga el cuadernito completo. Pero ya los ingresaste. No, es que todavía faltan 2 bisabuelos. No es necesario. Yo puedo ir agregando la historia de una abuela, la foto de la abuela, y entro a Family Search y pongo esa información allí en Family Search y completo a la abuela. Y después voy con otro antepasado. Entonces, el ingresar la información no es algo que haya que esperar a que se termine el cuadernillo. Lo puedo ir haciendo y es mucho mejor, más inspirador. ¿Qué sigue después de eso? Ya dijimos ingresar la información al cuadernillo. ¿Cómo se entra la información del cuadernillo? Para la mayoría de las personas voy a entrar como ayudante. ¿Qué significa como ayudante? Cada persona tiene que ir al secretario del barrio o de la rama y pedirle su número de registro de miembro y preguntarle cómo aparece su fecha de nacimiento en el barrio, porque a veces aparece diferente a lo que yo realmente sé que fue el nacimiento. Esta información a veces está escrita ¿en dónde? En la recomendación del templo, pero a veces hay errores allí. Pudo haber cometido algún error y no puedo entrar. Entonces, a veces este paso de ir al secretario es importante. O a veces estoy ingresando mi fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento en el barrio estaba diferente. Por alguna razón está diferente. Entonces, tengo que asegurarme de ingresar los datos como aparecen allí. Entonces, para la mayoría de los miembros de la iglesia voy a entrar como ayudante. ¿Qué significa ingresar como ayudante? Significa que yo como consultor no le voy a crear un nombre de usuario y una contraseña a un hermano o a una hermana que no usa la computadora por sí mismo constantemente. Entonces, si yo veo a alguien que no utiliza la computadora, en lugar de crearle una cuenta, lo que hago es ingreso con mi propia cuenta, mi nombre de usuario y contraseña, de manera que estoy viendo mi genealogía. Y después de que esté viendo mi árbol genealógico, aquí arriba, pero allí dice dejar de ayudar a otra persona, pero ahí mismo es donde yo hago clic para ayudar a otra persona. Cuando yo hago clic en ayudar a otra persona, me va a aparecer aquí una barrita al lado que dice Francisco Javier Gómez ayudando a fulano. Y entonces adivinen qué, dejo de ver mi árbol y empiezo a ver el árbol de la persona a la que estoy ayudando. Entonces eso es muy importante. ¿Qué datos me pide él cuando yo hago clic en ayudar a otra persona? Tengo que darle algunos datos de esa persona. Él me pide que yo ingrese el nombre y apellido de esa persona, que ingrese su fecha de nacimiento como aparece en el computador del barrio y que ingrese el número de ayudante. ¿Qué es el número de ayudante? Los 5 últimos dígitos de la cédula de miembro.
Entonces, por eso es importante que cada persona que va a recibir ayuda pida su número de cédula de miembro. Y cuando lo hago así, entonces ya dejo de ver mi árbol y empiezo a ver el árbol de esa persona y todo lo que yo haga queda a nombre de esa persona. Cuando yo procese tarjetas, salen a nombre de esa persona. Todo queda como si lo hubiera hecho esa persona directamente. Las preguntas las miramos ahorita al final, pero por favor no la olvide porque es importante. Bueno, la opción 2 es para aquellos que usan la computadora. Entonces, más o menos la manera en que yo distingo una persona que maneja o no maneja la computadora, le digo, ¿tiene un correo electrónico que revisa por lo menos una vez a la semana usted mismo? Si la respuesta es sí, entonces seguramente es una persona que usa la computadora. Y la segunda opción, la segunda manera de saberlo es, ¿puede crear la cuenta usted mismo? Cuando me dicen a mí, créeme la cuenta usted. Puede ser porque no sienten la confianza suficiente y ¿saben qué va a pasar? Yo le creo una cuenta y después de un poco tiempo no se va a acordar la contraseña, cuál es el nombre de usuario. Es más, ni saben a menudo qué es un nombre de usuario y qué es una contraseña. Entonces, esta segunda opción es ayudarle a una persona que usa constantemente el internet y la computadora, ayudarle a que cree su cuenta LDS. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos a la página Family Search y hacemos clic en entrar. O en árbol familiar, cualquiera de los dos va a ingresar y de inmediato va a pedir la cuenta de esa persona. Ahora, como esa persona, un jovencito o quien sea, no ha tenido antes una cuenta LDS, entonces él tendrá que hacer clic en crear una cuenta. Y cuando hace clic en crear una cuenta, entonces le pide los datos para la creación de su cuenta LDS. Le va a pedir sus nombres, le va a pedir nombres de apellido, le va a pedir un nombre de usuario. En el nombre de usuario, personalmente recomiendo que utilicen algo que sea fácil de recordar. Si es una persona que utiliza correo electrónico, por ejemplo, es probable que se acuerde muy fácilmente del nombre de su correo electrónico. Por ejemplo, si mi correo electrónico es Francisco el Inteligente, por decir alguna verdad, ¿no? Entonces va a ser fácil que yo me acuerde aquí que mi nombre de usuario, crear el mismo nombre de usuario que tengo en mi correo, todo lo que está a la izquierda del arroba, Francisco el Inteligente, y sigo diciendo verdades, ¿cierto? Para la contraseña también podría recomendarle que trate de usar la misma contraseña que tiene en su correo electrónico. Va a haber una restricción y es que tiene que tener por lo menos 8 caracteres y de esos 8 caracteres tiene que haber por lo menos una letra y un número. Entonces, si su contraseña del correo son solo números, tendrá que agregarle una letrita. O si son solo letras, igual. O si mide menos de 8, agregarle algo para que quede de 8. Pero que si tratan de utilizar el mismo nombre de usuario y la misma contraseña, es más fácil que lo puedan recordar, tal vez. Después le pide su correo electrónico. Le pide qué sexo es, su país, su fecha de nacimiento. Le pregunta si es o no miembro de la iglesia. Aquí es importante porque alguien que se registra como no miembro de la iglesia no puede ver ni procesar ordenanzas para el templo. Entonces, si la persona dice que sí es miembro, le pregunta el número de cédula de miembro y lo tiene que dar. Podría crearlo sin el número de cédula y después agregárselo, sí se puede. Pero si lo puede hacer de una vez con el número de cédula de miembro, más fácil. Muy bien. Luego aquí hay que aceptar las condiciones de Family Search y crear la contraseña. Las condiciones pues son muchas, pero básicamente lo que dice es que lo que uno ponga allí va a ser visto por el público en general, que ellos pueden tomar esa información y descargarla. Todas esas cosas que uno sabe que suceden en un sitio web, que es una información pública y todo esto. Muy bien. ¿Qué sigue después de eso? Pues ingresar los datos. Ya habíamos hablado de que las personas han estado trabajando llenando su cuadernillo. Ya crearon su cuenta o ya entramos como ayudantes para ellos. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ingresar la información del cuadernillo en el sitio de la iglesia, familysearch.org. Entonces, cuando yo entro allí por la persona, la primera vez que no han ingresado nada, él empieza a hacerme preguntas y me dice quién era su abuelo,
en qué fecha nació, en qué fecha falleció. Los datos esenciales de cada uno de mis antepasados me los va preguntando. Él incluso va mostrando aquí un arbolito y los que estén acostumbrados a ver árboles saben más o menos de acuerdo con la posición de quién estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí sé que estoy yo, aquí mis padres, aquí los abuelos paternos. Entonces sé que por este abuelo es por el lado paterno. Si estoy acostumbrado a esta parte, ¿no? Si no, aquí de todos modos me lo aclara, es su abuelo por el lado paterno. Entonces no hay inconveniente. Como decíamos, los abuelos están en color naranja en el cuadernillo y también están en color naranja aquí. Entonces esta información la puedo transferir aquí. Como nos damos cuenta, estamos transfiriendo el nombre de la persona y los datos que están abajo. Después vamos a tener la oportunidad de agregar lo más importante, que ya hemos dicho, las fotos y las historias, ¿no? Muy bien. Entonces, agregamos allí la información, los padres, que en el cuadernillo están en color verde, los abuelos, que en el cuadernillo están de color naranja, los bisabuelos, que en el cuadernillo son la sección azul. Y las pantallas de Family Search son de esos mismos colores para que yo también me guíe un poquito más. A pesar de que el texto me lo dice, aquí estoy ingresando, pero para que esté más tranquilo, el color que yo tengo en el cuadernillo es el mismo que estoy viendo allí. Después de que yo termino de ingresar la información hasta los bisabuelos, él me da las gracias, me felicita por decirlo de alguna manera y me dice que ya puedo ingresar al árbol familiar. ¿Para qué quiero ingresar al árbol familiar primero? Pues primero que todo para agregar fotos e historias, ¿no? Y en segundo lugar, por supuesto, para preparar las ordenanzas para el templo. Entonces, cuando yo entro me trae el árbol familiar, tan pronto como termino allí, me muestra el árbol tal como está. Y entonces yo hago clic en la parte superior donde dice recuerdos. Y allí en la parte de recuerdos es donde puedo fácilmente agregar mis fotos, mis historias e incluso otras cosas, documentos. Si yo tengo documentos acerca de ellos, qué bueno subirlos y ahí están preservados para la posteridad. Puede haber un incendio en mi casa, puede pasar muchas cosas y se pueden perder los documentos, pero si están aquí en el sitio de Family Search, están preservados para la posteridad, incluyendo mis historias, mis fotos y mis historias. Después de ello sigue el imprimir el abanico. Imprimir el abanico para algunos puede sonar como algo opcional, algo bonito, que si puedes hacer está bien y si no puedes no. Pero tiene su utilidad y ya les voy a mostrar. Entonces, estando aquí en el árbol genealógico, yo voy a la parte izquierda donde dice vista tradicional y cambio la vista por cuadro en abanico. Allí hay otra vista interesante que es el retrato. Entonces, si usted quiere ver su árbol en retratos y ver para cuál de sus antepasados le falta conseguir un retrato, eso está bonito porque le ayuda a ver qué retrato tiene que conseguir ahora. Pero vamos a enfocarnos en el cuadro en abanico porque tiene una utilidad práctica muy bonita. Cuando yo lo imprimo, él me muestra algunos cuadros en blanco. Y esos cuadros en blanco lo que me muestran es dónde hay oportunidades de buscar más antepasados. Entonces es muy bonito poder entregarle a la persona esto porque a veces en el anterior no se alcanza a ver qué hay, qué no hay, qué falta. Aquí es más fácil decir, ay mira, aquí tengo un faltante muy grande, voy a buscarlo. O voy a ver qué puedo hacer al respecto. O no, aquí hay muy faltante, pero no puedo, pero por este lado puedo avanzar más. Entonces eso es muy bonito. Ahora, otra cosa muy hermosa es que cuando hacemos clic en esta impresorita que está aquí, él va a imprimir nuestro árbol, pero con una ventaja adicional. Y es que me muestra 2 generaciones más que las que tenía en la vista normal. Cuando le digo imprimir, me imprime más. Entonces, a veces en la vista normal, yo tengo a mis papás y a mis abuelos y bisabuelos y me siento que ya terminé mi obra, estoy muy bien. Y cuando le digo imprimir, entonces veo muchos huequitos por aquí y por allá que me muestran que hay más oportunidad de buscar y de avanzar en algunas de mis líneas. Entonces eso se lo recomiendo. Después pueden hacer clic aquí en la impresorita para imprimirlo o pueden hacer clic en el disquetcito para guardarlo en una memoria y llevarlo a imprimir en grande si lo quieren o lo que quieran. Lo puedo enviar por correo electrónico, es una cosa muy hermosa. Por ejemplo, para interesar a nuestra familia que no son miembros de la iglesia en temas del evangelio y en la historia familiar, esta es la mejor manera. A veces digo, es que no logro que me den datos. La mejor manera de que nos den datos es regalar
Regáleles lo que usted está haciendo y ellos van a querer enseguida, pero mira, aquí te falta, pero ¿qué pasó? Pero no me incluiste al nieto. Entonces se van a sorprender lo que podemos lograr regalando este tipo de cosas a nuestra familia. Después, por supuesto, vamos al tercer paso del cuadernito, que es la parte de vaya al templo, ¿no? Que está, primero tenemos que reservar y luego imprimir. Entonces, para reservar los nombres para el templo es muy sencillo, porque mi árbol me va mostrando dónde hay oportunidades para la obra del templo. Cuando yo veo un icono del templo con una flechita verde, significa está en verde para ir al templo. Vaya, está listo para que haga ordenanzas para el templo. Entonces, en cualquier lugar que yo vea un icono del templo con la flechita verde, puedo hacer clic allí y entonces él me muestra las ordenanzas dentro de la familia que están listas para hacer. No solamente la de ese matrimonio que aparece en la cajita, sino de ellos y sus hijos. Entonces, si hubiera aquí hijos para sellar y todo eso, aquí aparecerían todos. Esto es muy hermoso porque entonces yo puedo reservarlos y cuando le digo continuar, ahora aparece en mi lista de nombres reservados por mí para hacer la obra del templo. Y yo sé que hay preguntas acerca de eso, al final las vamos a contestar, de las reservaciones, porque hay algunos temas interesantes al respecto. Después de que las tengo reservadas, entonces ahora sigue imprimirlas, porque a veces la gente dice, pero yo le hice clic para hacer las ordenanzas y después no supe qué pasó. Tiene un truquito pequeñito, y es que tengo que ir ahí mismo a la página donde está mi árbol y hacer clic en templo. Ahí es donde quedan todos los que yo he reservado en el pasado. Entonces hago clic allí y él me muestra a los antepasados que acabo de reservar y a los que había reservado antes. Pero me da la instrucción de que seleccione las tarjetas. No sé si ustedes se fijan que aquí en la pantalla no hay un botón de imprimir. Entonces uno podría decir, bueno, ahí está mi abuelo Carlos, pero ¿cómo lo imprimo? ¿Dónde está el botón? Yo no veo, no hay botones abajo, no hay arriba. ¿Cómo le digo imprimir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ahí dice, ¿cierto? Tengo que primero seleccionarlo. ¿Y cómo lo selecciono? ¿Adivinen? ¿Cómo? Exacto. Marcando aquí a la izquierda. Le pongo ahí la marca de que voy a hacer las ordenanzas por esa persona. Y tan pronto como le pongo la marquita, miren lo que pasó. Aparecen mágicamente los botones. Ahora puedo imprimir mis ordenanzas. Este segundo botón es muy interesante, compartir. Yo puedo también decidir que quiero compartir unas ordenanzas para que otros las hagan, posiblemente porque yo no tengo el tiempo o la habilidad para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo podría decidir compartir algunas tarjetas para que las haga el templo. Y esto es lo interesante para saber. Cuando yo le digo compartir, se van al listado de los templos del mundo. No es del templo más cercano a mí, ni del templo del país, no. Entonces yo puedo, cuando comparto una tarjeta o el nombre de un antepasado, puedo encontrar que se bautizó en Alaska, se confirmó en otro lugar, se hizo las iniciatorias en Nueva Zelanda. Entonces eso puede ser muy bonito cuando yo comparto ordenanzas de un antepasado. Entonces, cuando yo hago clic en continuar, cuando le digo imprimir y le digo continuar, él me muestra las ordenanzas. Y uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que ponerme a marcar cada una de las ordenanzas si yo quiero hacerlas todas? Sí, frecuentemente yo quiero hacerlas todas, pero a veces sucede que no. Por ejemplo, ¿qué tal una hermana que es solo ella miembro de la iglesia y tiene ordenanzas de varones antepasados de ella? Entonces ella no tiene la posibilidad de hacer las ordenanzas del templo por ellos. Entonces ella podría decidir, por ejemplo, vamos a ir, el barrio o la estaca va a ir al templo, entonces voy a imprimir los bautismos y las confirmaciones de estos antepasados míos, 10, 15, lo que sea, para que lo hagan los jovencitos ahora que vayamos a ir o hacerlos yo misma. Y voy a dejar la investidura, la iniciatura de la investidura, para que la hagan los templos. Entonces, en este caso que voy a imprimir, puedo imprimir solamente el bautismo y la confirmación. Y van y hacen la ordenanza. Y después, entonces voy a poner la investidura para que se haga en los templos. Y hay muchas personas que hacen eso y deciden, por ejemplo, hacer los sellamientos ellos mismos después. Entonces, los jovencitos hacen los bautismos, los templos del mundo hacen las investiduras y yo hago los sellamientos.
y tengo la bendición completa. Entonces, esa es una opción muy bonita. Y cuando yo le digo aquí imprimir, me saca una solicitud de ordenanzas familiares, se llama. En esta solicitud me muestra qué personas estoy procesando para las ordenanzas, cuántas tarjetas hay y todo esto. Y aquí en la parte superior hay un código de barras que es el que el templo escanea para darme mis tarjetitas. Entonces yo llevo esta hoja para que el templo lo escanee y me entregue mis tarjetitas. Hay otra opción y es que usted podría guardar en PDF, en una memorita y mandarlo por correo o traerlo al templo así. Pero hay una tercera opción que a mí me encanta y es anotar este número que está debajo y dictarlo al templo. Hay personas que hacen eso y dictan el número al templo, sobre todo cuando viven lejos de un templo y tienen que viajar algunas horas y todo eso. Le dictan el número de solicitud de ordenanzas y el templo les imprime las tarjetas y se los tiene listas para cuando usted llegue. Sobre todo si vamos en grupo, un grupo que va completo y tienen que viajar varias horas y después tienen que llegar y esperar a que les impriman sus tarjetas. No es necesario. Yo puedo llamar, dictar el número, me los imprime y cuando llegamos decimos, bueno, venimos de tal ciudad, de tal estaca y ahí están sus tarjetas y vamos directo a hacer las ordenanzas. Es una opción muy bonita y muy ecológica, diríamos algunos. No tengo que imprimir esta hojita. Y después, por supuesto, el paso final y el más glorioso y el más hermoso, vaya al templo y haga las ordenanzas por sus antepasados. Cuando se nos ha dicho que cuando un joven va al templo y hace ordenanzas en el templo, sale lleno de gozo y con una gran sonrisa. Que cuando va al templo y hace ordenanzas por sus propios antepasados, sale con lágrimas en sus ojos. El hacer las ordenanzas por nuestros antepasados, nuestros propios antepasados, da un sentimiento diferente. Entonces la invitación es a que trabajemos en esto. Como consultores de historia familiar podemos ayudar y como líderes en realidad en cualquier organización podemos ayudar a los miembros de nuestra organización para que ellos llenen el cuadernito, para que con la ayuda del consultor o de un jovencito pongan esa información en el sitio de la iglesia para que preparen las ordenanzas del templo y para que hagan las ordenanzas por sus antepasados amados y tener esta experiencia poderosa de hacer las ordenanzas por nuestros propios antepasados, de poner en el sitio de la iglesia las fotos y las historias que se conservarán de generación en generación para nuestra posteridad. Gracias por haber estado aquí este día y esperamos que esto les sea de bastante provecho en su llamamiento. Ya está. Gracias, hermanos. Ahora sí, las preguntas que tienen tenemos...